de la punta, pero a mí me dan resultado. Y después tenés el segmento profesional, que ya es un mango interesante, tiene buena resistencia a los solventes. De hecho, tengo algunos de varilla pasante, con hexágono, para anexar torque de alguna manera. Y la verdad, muy buenos. En acero S2, la movida que empezó a venir el S2, a mí me han dado buenos resultados. La verdad que no me puedo quejar. El termotanque eléctrico es para una persona por día. Sí, coincido. En ese departamento vive una sola chica. Pero también te digo que he instalado en algunas casas de 2 baños termotanques eléctricos y no han tenido problemas. No han tenido problemas. Incluso con baño en planta alta. Acá en la Patagonia, con el costo del gas y la electricidad, es imposible optar por el gas. Bueno, trabaja con la electricidad. Termotanque que quieren ahorrar algunas veces lo pongo en reloj que se prenda. Sí, eso también me lo han, me lo han preguntado, me lo han propuesto. Poner el timer, regularlo para que prenda, corte. Me parece que a veces choca un poco con el funcionamiento propio del termo. Termotanque que quieren ahorrar alguna vez, le pongo reloj que prenda. Hace años tengo en mente el hacerme un taller en carpintería en casa, para tener un ingreso más. Pero tengo el oficio incorporado y me parece que me... Mirá, la carpintería te tiene que gustar, lo mismo que el chapista. Si no te gusta, yo la verdad que he intentado trabajar para mí, obviamente, en el taller de chapista, enderezando el guardabarro de alguna tortita que he comprado en algún momento, algún paragolpe. Los he dejado dignos, pero la verdad no es algo que me guste. Yo, por ejemplo, compraba las ópticas, sabía que la óptica tenía la medida que corresponde, era cuestión de hacerlo llegar, después de planchar, a veces había que hacer ventosa, a veces había que estirar. Bueno. La verdad no es lo mío, no me gusta. Me pasa lo mismo con la carpintería, tengo negación. Ahora, por ejemplo, la herrería me gusta, trabajo bien, hago buenas cosas en herrería. Está bueno el consejo de Matías. Arrancá como hobby. Después te va a ir saliendo el laburo solo. Ah, lo investigué un poco y me dijeron que todos los alicates y pinzas Hulick se hacen en China. Sí, 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 es verdad. Es verdad, pero hay chino bueno y chino malo. Yo nunca tuve problema con las cosas hechas en China. Eh, sí, por ahí encontrás unidades chinas que están fabricadas, pero pasa desde la década de los fines de los 80, principios de los 90, que encontrás unidades que vos decís son espectaculares. Yo tengo llaves francesas, destornilladores, que hasta el día de hoy querés trabajar, vas a poder trabajar normalmente. Y tengo y he visto algunas que son horribles, impresentables. O sea, no vale la pena gastar plata en eso, pero bueno. Si lo fabrican y lo traen es porque alguno lo compra. Es así. Tengo ahí unas pinzas que tengo que me vinieron en un lotecito de herramientas que compré, que son horribles. Son la copia de 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 unas que eran Diamond Brand, que eran muy buenas. Pero bueno, es así. Hay que saberlas elegir. Agustín, bienvenido nuevamente. Juan, querido, espero que estés bien. ¿Te dormiste una siesta ahí? Hoy la verdad que estaba para dormir. Un día medio gris. Gregorio podría hablar de la bacteria Legionela. Hay que mantener la temperatura alta para evitarla. Sí, de hecho, después yo voy a hablar con Gregorio porque quiero comentar un tema que nada, está muy bueno, un tema particular. Tano, ¿qué llave de caño estás usando actualmente? ¿La Watford ya se jubiló o sigue prestando tareas? Justamente